Quiero rápidamente que vayamos a Isaías. Vamos a ir a Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pala al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vámonos ahora al Evangelio de Lucas. Vamos a abrir el capítulo 5. Vamos a arrancar del 27 para entrar en contexto. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero lo tuyo comen y beben? Él le respondió, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hasta acá nomás la lectura. Y un poco en el contexto de esta ocasión, ¿no? Eh, Leímos en Isaías, estamos hablando aproximadamente 6 siglos antes de esta ocasión, y claro, había un espíritu religioso muy, muy similar al de la época de Jesús. Fíjese cómo son las cosas. Eclesiastés dice que las cosas se repiten, ¿no? Que parecería que hay ciclos en nuestra vida, en la vida del hombre. Y tanto Isaías y después Jeremías, que es uno de los profetas, que le toca no solo profetizar en contra de lo que el pueblo hacía, anunciarles que venía el juicio de Dios, sino que le toca pasar por ese juicio y ver cómo el pueblo es totalmente roto en su totalidad, ¿no? Incluso hasta la destrucción de su propio templo. Y estamos viendo en esta época algo similar.
algo que Jesús ya había dicho que toda ese juicio iba a caer en esa generación, en la generación de Jesús. Tanto Isaías como Jesús están profetizando un juicio de Dios al pueblo que había escogido Dios, que había hecho un pacto, pero que el pueblo se había caído de ese pacto. Y si bien en la época de Isaías, él profetiza que aún haciendo actos religiosos mandados por Dios, esos actos por sí mismos delante de Dios, ¿qué eran? Nada. Porque ¿qué había detrás? Un corazón soberbia para mostrar a los demás su propia qué. Su propia religiosidad, ¿verdad? Pero ¿qué había en su corazón? Lo mismo que Jesús declara de su propia generación de religiosos. Son sepulcros que por fuera parecen adornaditos, por dentro pudrición y corrupción. Y se repite lo mismo que pasaba hace 6 siglos atrás. Y el Señor acaba de salvar a un publicano, Leví, que es Mateo. Y con la gratitud que Mateo tendría, porque ustedes saben que los publicanos eran despreciados por todos, tratados por traidores, muchos de ellos se ganaron también su reputación, no solo porque cobraban impuestos para armas, sino porque además te cobraban impuestos y cobraban extra, y los bolsillos estaban siempre llenos a costa del pueblo, que el 90% más eran todos pobres. Era una situación, lo normal era la situación de pobreza en aquel tiempo. Nosotros somos ricos al lado de ellos. Nos bañamos todos los días con agua caliente, tenemos un plato de comida en nuestra mesa, salud, una obra social, cobertura, jubilación. Cualquiera de nosotros hoy es rico, pero ellos eran una sociedad pobre. ¿Y qué hacían los publicanos? Esquimaban a los pobres. ¿Cómo no iban a ser despreciados? Pero aún en los despreciados había oportunidad para qué? Para el amor de Dios, para que haya cabida en esos corazones. ¿Y uno de ellos quién es? Mateo. Es interesante que el texto dice sígueme y le siguió. Y no dice nada más, ¿no? Bueno, posiblemente Mateo ya había visto al Señor Jesús, lo había escuchado, y al Señor Jesús no se le escapa nada. Dice todo lo que el Padre le trajo, él lo salvó, lo redimió, porque esa era la voluntad del Padre. Y bueno, y un publicano llega a los pies del Maestro. Tanta alegría tenía Leví o Mateo que ¿qué hizo? Una fiesta. Obviamente tenía dinero para hacerlo. ¿A quién va a invitar? ¿Qué amigos podía tener? Otros publicanos como él, que eran lo único que entendían su situación, ¿verdad? Y dice que también había otro tipo de gentes. Lo cierto es que todos los que estaban ahí eran todos despreciados. Pero había otro público ahí, en ese lugar. ¿Quiénes eran? Estaban los fariseos, o sea, los religiosos de esa época, que le estaban ahí porque habían sido invitados de Mateo. Las fiestas en esa época se dejaban las puertas abiertas y entonces muchas veces pasaban y espiaban lo que estaban afuera. Los religiosos ya lo tenían acá a Jesús, así que le seguían un paso de cerca. Estaban quienes más, los discípulos de Jesús, y quiénes más estaban, los discípulos de quién, de Juan, ¿sí? Juan todavía no había sido capturado, pero estaba todavía su ministerio. Y no sabemos por qué, aunque sí, Juan y otros de los apóstoles de Jesús seguramente habían tenido relación con Juan el Bautista. Algunos seguramente discípulos de Juan también siguieron a Jesús, ya no su núcleo íntimo de discípulos, pero en su gran cantidad de discípulos que estaban. Y había una realidad, el único ayuno que era obligatorio era el día de la expiación, un solo día al año que había que ayunar. ¿Qué habían hecho estos religiosos? Ayunaban 2 veces a la semana. ¿Se acuerdan que en una de las enseñanzas del Señor Jesús dice hay un publicano y el fariseo se pone de pie que dice gracias porque no soy como este? Yo hago esto, ayuno 2 veces a la semana. Pero claro, ¿cuál era el fundamento de ese ayuno? El Señor Jesús lo dice. ¿Qué hacían? Demudaban, dice, su rostro y se paseaban públicamente. ¿Para qué? Para mostrarse totalmente. Yo soy el religioso de la época, yo ayuno, yo agrado a Dios. Pero ojo, los discípulos de Juan también tenían esta práctica. Ya no a nivel de los fariseos, de esa exposición soberbia y totalmente vana, pero sí tenían 2 días de ayuno que eran los lunes y los jueves. Sacro día de ayuno, ¿no? Claro, entre que salía el sol y se ponía, ayunaba. Después comía lo que se te daba la gana, pero bueno, era el día de ayuno y el día para mostrar a los demás. ¿Se acuerdan de Jesús a sus discípulos qué les dice? No sean como lo que. Porque todo lo contrario de lo que ellos hacían para hacerse ver a los demás, Jesús, sin embargo, dice, si ayunás, te lavas la carita, te enfilchás, te pones perfume y salís. Porque lo que vos haces
es en la intimidad con tu Padre que está en los cielos. Cuando ores, no ores como hacen los demás en las plazas, con las manos arriba, oraban en voz alta para ser visto. ¿Qué dice? Entra a tu recámara, cerrá la puerta, es tu intimidad con esa. Eso le dice el Señor Jesús. Y se les ocurre hacer su justicia para ser vista de los hombres. Pero hay una realidad, posiblemente uno de estos días había sido un lunes o un jueves. Y claro, era día de ayuno, tanto para los discípulos de Juan como para los fariseos. Pasan por una casa donde hay fiesta, y aquí le ven a los discípulos de Jesús morfando. Y vaya que comían bien estos muchachos, pescadores, muchos de ellos, ¿viste? Hombres de trabajo, hombres de buen comer. Y además en aquella época no se andaba en auto ni nada de eso, se pateaba, se caminaba, y kilómetros, y eso que generaba cansancio, ¿no? Así que una fiesta era imposible perdérsela. Más era Mateo, es el nuevo discípulo. Sí, no me cae muy bien, porque la verdad que era un publicano, pero la verdad, come, vamos a aprovechar. ¿Por qué es la pregunta? Ayunan muchas veces y los tuyos comen y beben. Al Señor Jesús también lo trataron de glotón porque eso implícitamente le estaban diciendo, ¿no? Jesús podría haberles dicho lo que les dijo a ellos más directamente que a toda la gente: hipócritas, generación de víboras. ¿Cuántas cosas les dijo? Ustedes, su padre, ¿quién es? El diablo, fa. Vaya si fue clarito el Señor Jesús. Muchas veces él habló con parábola, ojo, ni sus discípulos a veces entendieron la parábola del Señor, pero el Señor, ¿qué hacía después? A sus discípulos les aclaraba las cosas, a los demás no. Pero acá no fue directo el Señor. Claro, había otro público también, ¿no? Y ya iba a tener igual ocasión el Señor de decirle lo que le tenía que decir igual. Y el Señor toma 3 historias o 3 formas gráficas de enseñar una verdad. La primera dice que hay un esposo, ¿verdad? Dice, ¿pueden acaso hacer los que están de bodas que ayune entre tanto que el esposo está con ellos? Bueno, las bodas duraban 7 días en aquella época, y créanme que quizá era la única ocasión de fiesta que ibas a tener en toda tu vida, por tu condición de pobreza. Venían amigos, familiares, y habían amigos íntimos llamados hijos del tálamo nupcial. Esos amigos íntimos iban a estar toda la fiesta gozándose con los novios, ¿sí? Que ya estaban casados y que muchas veces acá se los trataba como el rey y la reina, para darles esa semana de honor. Y claro, no había lunas de miel como hoy, ¿no? No se casa hoy, se va de luna de miel, no importa dónde, pero ellos de eso olvídese, ¿no? Y el único momento festivo que podían tener, que era esa semanita de goce de su matrimonio con sus más íntimos. ¿Podía haber ayuno? Y el ayuno es la aflicción del cuerpo que muchas veces expresaba tristeza. ¿Se acuerdan David? Ayunó, no comió nada, se tiró, ahí estaba intercediendo por quién, por el hijo. Cuando el hijo muere, porque fue la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Se levantó, se lavó y comió. Pues muchas veces la expresión de ayuno era una expresión de dolor, de clamor fuerte, esperando que una respuesta de Dios. Pasa que el ayuno se había trastornado. Y fíjense, sí se trastornó, que solamente se usaba para mostrar a los demás una justicia propia, una lavada de cara religiosa. Y el Señor dice que mientras que está, y que es algo interesante también, porque ¿cómo se identifica en esta forma gráfica de las bodas el Señor Jesús? ¿Qué es? Él, no, el esposo. Ustedes saben que eso tenía connotación para los religiosos porque el único esposo para Israel, ¿quién era? Era Jehová. Hay un texto que yo anoté aquí, que es Isaías 54:5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos de su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Cuando Jesús se identifica con el esposo, implícitamente, ¿qué está diciendo? Qué fuerte, ¿no? Claro, nosotros hoy, como se dice con el diario de Lula, entendemos, pero no sé si habrán entendido los religiosos de la época. ¿Quiénes eran los amigos? Sus discípulos, ¿verdad? Que eran los que estaban siendo juzgados, los que comían y bebían. Pero hay otra cosa que anuncia Jesús implícitamente. ¿Cuál es? Hoy no pueden ayunar ellos. Están de fiesta, el reino se ha acercado, porque el lobo se hecho carne está con ellos. ¿Pero qué dice el relato? Hoy en día cuando el esposo les será quitado, entonces ahí sí van a tener oportunidad de ayunar. ¿Y eso de qué está hablando Jesús? De su muerte. Y vaya se ayunaron en la muerte hasta que Jesús resucita y se les aparece. No solo estaban ayunando, estaban muertos de miedo.
con una incertidumbre total, porque a pesar de que Jesús les dijo varias veces que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase, no lo entendieron. Algunos dicen que posiblemente porque no había una palabra como nosotros tenemos en nuestro vocabulario que es resurrección. Ellos usaban una palabra que es levantarse. Entonces el Hijo del Hombre morirá y se levantará. Y si algunos dicen, bueno, explicaban que por ahí para ellos, como Jesús muchas veces hablaba de forma simbólica, sería un simbolismo, no lo entendía. Nosotros lo vemos ahí claramente, decimos, muchachos, no entendieron nada. Le dijo varias veces que iba a padecer, iba a morir y se iba a levantar. ¿De qué otro levantar iba a hacer? Pero implícitamente ya el esposo le estaba diciendo que iba a ser quitada. Entonces iba a haber oportunidad para ayunar. La enseñanza de Jesús no tiene que ver con el ayuno acá. De hecho, en la doctrina apostólica no hay un solo mandamiento para que la iglesia ayune, aunque es una práctica que ellos siguieron conservando y que hoy se sigue conservando. Pero una persona que ora sin cesar no necesita ayunar. Está en continua comunión con el Señor. La segunda parábola que él les da, ¿cuál es? Los que han tenido relación con telas y costura pueden estar interiorizados en esto, porque él les dice que nadie, fíjense en la palabra nadie, porque es lo que Jesús usa que es un absurdo. Nadie usa una tela nueva para recortarla y poner un parche a una tela, a un vestido viejo. Primero que no armonizan, y después que cuando se lave esa tela, ¿qué pasa con la tela nueva? Se encoge, va a tener un cambio, ¿sí? Por el lavado, el primer lavado, ¿y qué va a hacer? Va a tirar y romper la tela vieja. Decís, bueno, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, que los que estaban criticando eran tela vieja. Lo que Cristo vino a hacer no es un parche de lo anterior. Por eso, cuando hoy cantábamos, ¿no? Lo que le debemos a Él, ¿no? Al Señor Jesús lo debemos porque tanto le debemos. Hermanos, Él hizo todo nuevo con nosotros, ¿no? No un remiendo del sistema anterior. Y eso es lo que Cristo quiere expresar acá. Es muy interesante entender esto y da tristeza, ¿saben qué? Que así como en el tiempo de Pablo, porque cuidado, muchos fariseos después pasan a creer en Jesús como el Mesías, pero algunos de ellos, ¿qué hacen después? Se transforman en un movimiento perturbador para las iglesias. Los judaí, ¿qué querían hacer? Claro. Decían, esto está bien de crear el Cristo como el Mesías, pero si no se circuncida, no hay salvación. Y Pablo apóstol a los gentiles escribe su gran carta a los Gálatas que está en contra de todo esto. Dice, ¿quién lo fascinó? La palabra puede ser, ¿quién los encantó? ¿Quién los sedujo a abrazar un evangelio totalmente perverso? Si un ángel, si alguien le viene a aplicar otro evangelio, o sea que, saben que es anatema, ¿no? Digno de ser quemado. Y no quedó en el primer siglo. Hoy sigue habiendo movimientos que nos quieren meter todavía. No nos quieren hacer circuncidar porque es medio obvio sería eso, pero sí guardar días, luna, calendario, fiestas, comidas. Eso era sombra de lo que iba a ser después. De la luz que iba a haber ahí. La luz vino al mundo, dice Juan. Y los hombres quisieron. Parte de eso es seguir con tu propia justicia. Claro, yo observo un día. Soy más santo que vos. ¿Se entiende que es más fácil? Después tu moralidad te importa si vos observás un día, o cumplís un rito, o no comés tal carne. Jesús les dice claramente, estoy deseando un vestido viejo. Yo soy tela nueva. Dice después, algo que ya en nuestras épocas no existe, pero dice, habla de vino y de qué? Odres. En la antigüedad el cuero de cabra o de animales no se usaba solo para vestir, para hacer mantos, para hacer yugo con madera, etc. Se usaba también para qué? Para almacenar líquidos. El agua. O sea, eran las viejas cantimploras. ¿Se acuerdan? Nosotros después teníamos cantimploras de onditas. Ellos usaban unas cantimploras largas de cuero, llenaban de agua, las cargaban en la jula y eso conservaba. Pero también se conservaba el lino. Lo cierto es que el cuero, todos conocemos lo que es el cuero, ¿no? Tiene un proceso de curtido y se va resecando. Oculto que no hay estiramiento y entonces hay que conservar cosas que no generen tracción. Entonces Jesús dice, a nadie se le va a ocurrir poner ¿qué? Un vino nuevo en una odre vieja. ¿Por qué? El vino nuevo que le tiene un proceso de ¿qué? De fermentación. ¿Y eso qué hace? No sé si alguna vez se le fermentó alguna bebida, ¿no? En algún momento mi tío de Jujuy dice, me trajo unos frutos de algarroba
y la bebida que se llama aloja, se hace con eso, se pone con agua. Yo la puse en una botella, la filtré, hice el proceso. Pero claro, cuando a los 2 días voy a buscar esa botella, digo, si la toco explota. Estaba la botella hinchada. ¿Qué había pasado? Un proceso de fermentación. Bueno, con el vino pasaba lo mismo. ¿Y qué entonces necesitaba ese vino? Un odre. ¿Por qué el odre nuevo? Porque tenía esa capacidad de ¿qué? De distenderse con la fermentación. Por tanto, Jesús le dice es un absurdo. Si ustedes ponen vino nuevo en un odre viejo, ¿qué va a pasar? El odre viejo se rompe y encima el vino, ¿qué está diciendo Jesús con eso? Ustedes son los odres viejos. Y no hay posibilidad, ¿saben qué? De que con esa tesitura el vino nuevo del Evangelio pueda entrar. Y por eso es que su generación y esa generación religiosa tuvo el castigo. Jesús dijo, no entendí que el tiempo de tu visitación no va a quedar que piedra sobre el viejo. Y así fue. Dios lo declaró. Y es importante estas implicancias porque, bueno, para los fariseos obviamente tiene una implicancia directa y ya la entendemos, Juan. Ya lo sabemos, después Jesús les habla literalmente. Pero ¿y para los discípulos de Juan qué implicancias tendría esto? Lo mismo que Juan dijo. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que ¿qué? Que yo me ¿qué? ¿Qué estaba diciendo Juan? Que su ministerio no era eterno. Que él solo preparó un camino y que después él tenía que menguar. Claro, nos duele la forma en la que mengua, porque es decapitado. Pero el Señor Jesús había dicho que todos los profetas, ¿quién había sido el más grande? Juan, ¿ah? Estaba a punto de terminar también el ministerio de Juan, porque aunque fue voluntad de Dios, era transitorio y era una preparación para el vino nuevo. Así que posiblemente los discípulos de Juan lo entendieron después de que Juan muere a esto, ¿no? Y muchos sabemos que se unen a las filas, pero quiero terminar rápidamente, en el tiempo que más pueda, me quedan 5 minutos, 10. ¿Qué implicancia tiene para los discípulos de Jesús? Y acá nos encontramos nosotros en este grupo. Bueno, hay algo que Jesús les dice a ellos. Dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Dice, y oír lo que oís y no lo oyeron. Eso está en Lucas 10:24. Y también la palabra de Dios nos dice que los profetas que profetizaron hoy escudriñaban para que ver en qué tiempo pasaría todo esto y de qué forma, pero lo vieron de lejos. Porque Dios quiso dejarnos a nosotros este privilegio, hermano, de que experimentemos el vino nuevo en nuestras vidas. Pero para eso nos tuvo que hacer renacer. Siendo odres viejos no podíamos recibir el vino nuevo. Y yo puse 5 cosas nada más, el resumen de las cosas nuevas que tenemos en Cristo. La base de todo lo nuevo, ¿saben qué es? Un pacto nuevo. Nada podía pasar sin un pacto nuevo de parte de Dios. El pacto viejo ya demostró que los hombres no pudieron cumplirlo, cayeron en ese pacto. Dice Lucas 22:20, esta copa es que el nuevo pacto en mi sangre. El pacto anterior hubo sangre de animalitos, pero acá está la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del. Por eso es que nosotros pertenecemos a un nuevo pacto, no por un mérito personal, sino por la sangre misma del Cordero de Dios. Él fue la propiciación por cada uno de nosotros. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué no dijo ya desapareció? El autor de Hebreos escribe más o menos en el 60 después de Cristo. ¿Por qué dice está próximo? ¿Por qué no dice ya desapareció? Si ya Cristo murió, resucitó. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Seguían habiendo oficios en el templo para la época? Pero está próximo a desaparecer. ¿Cuándo desaparece? En el 70 después de Cristo. Con Tito, que destruye la ciudad, destruye el templo. A pesar de que Tito le dijo a sus soldados, no toquen el templo, déjenlos, miren, tenéis la arquitectura. Había otro más grande, Betito, que había dicho que le iba a quedar que piedra sobre piedra. Y así se cumplió. Y ahí termina el sistema que ya era una cáscara,
religioso del viejo pacto. El 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamandos reciban la promesa de la herencia eterna. Espectacular. Pertenecemos a ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto, hermanos, se firma en la muerte de Cristo, no en la resurrección. Esto es un poco difícil de entender. ¿Cuándo dijo Jesús consumado es? Segundo antes de que. Él no dijo consumado es cuando resucitó. Porque el pacto se debía firmar y tenía que mediar que sánale. Cuando muere Jesús, antes dice, ya está consumado. Muere, ¿y qué pasa? ¿Cómo se rompe el velo? ¿Qué significa eso? Fue Dios el que abrió la puerta para que nosotros tengamos acceso a Él. Maravilloso. ¿Y por qué resucita entonces Jesús? ¿Por qué Pablo dice que sin resurrección la otra fe sería que? ¿Era posible que Jesús no resucitase? ¿Por qué? La palabra dice, es imposible que la muerte lo pueda ¿qué? Dios puede morir. Pero su resurrección fue el aval de la deidad de que ese pacto, que ya había sido rectificado, visiblemente había sido convalidado. Y además, ¿cómo íbamos a tener vida nueva si Cristo no resucitaba? Si el dador de la vida no se manifestaba como aquel de la primicia de resurrección. La resurrección implica mucho más de lo que estoy diciendo, pero quiero graficar esto. En su muerte, que es lo que hoy recordamos, está el nuevo pacto para nosotros. Pero en su resurrección, dice la palabra, que por su resurrección se evidencia nuestra justificación, y nuestra redención, y nuestra santificación, y nuestra futura glorificación. Estamos en proceso de glorificación. Pero nadie se lo ve transfigurado hoy, ¿verdad? Es más, algunos con la gaña quizá. Pero hay un futuro de transfiguración, de redención para nosotros, de glorificación a semejanza de quién? De aquel que nos glorifica. Lo segundo, hay una nueva creación y un nuevo nacimiento. No podía ser un pacto nuevo sino una nueva creación. No lo entendió uno de los fariseos de la época de Jesús que lo va a ver de noche, ¿se acuerda? No entendió nada, no entendía nada. Encima era bastante miedoso porque lo va a ver de noche, ¿no? Pero en Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver qué. Es imposible. Dios te dice, ¿cómo puede meterse en el vientre de la madre? Ven que no entendió nada, ¿no? Lo que Jesús quería decir. Dice el 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta es otra cosa maravillosa e inentendible. No nacimos nosotros porque intelectualmente podemos llegar a aceptar una verdad. Hay muchas personas que creen intelectualmente en Cristo y no son salvos, no son nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque no operó el nacimiento de la nueva vida el Espíritu Santo. La palabra dice, el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios, pero avanza un poco más. Dice, el que no es guiado por el Espíritu Santo, por ende, si hay alguno que dice ser hermanito, que siempre hizo de su vida lo que quiso y nunca fue guiado por el Espíritu Santo, duda. Porque la evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo siempre nos va a martillar a nuestra conciencia cuando hacemos cosas malas. No hay un cristiano apartado feliz, no existe. Nosotros solo podemos tener felicidad en comunión con nuestro Hacedor. Y el Espíritu Santo nos hizo renacer para una nueva vida. Y todos los días nos va a guiar a toda verdad. Claro, es cierto que a veces lo podemos contristar, pero no nos va a dejar tranquilos de nuestro estado de pecado. Jamás. Vamos a ser unos miserables. Y Él se va a encargar de hacernoslo saber. Y vamos a escuchar la voz siempre que nos va a decir, tenés que volver al Padre, tenés que volver al Padre. Está conocerlo. Glorioso Espíritu Santo, hermanos, que podemos tener en cada uno de nosotros. Esto no era del viejo pacto, ¿eh? Ese privilegio lo tenían algunos ungidos de Dios, no todos. Pero hoy todos tenemos el Espíritu del Padre. Al Señor Jesús lo vemos, ¿no? Porque tanto le debemos a Él. Tercero, y voy terminando, un nuevo sacerdocio. Jesús no perteneció al sacerdocio levítico, ¿saben por qué? Primero no pertenecía a la tribu de Leví. El sacerdocio arónico era un sacerdocio que estaba designado a terminar. ¿Cuál es el sacerdocio del Señor Jesús? Gráficamente el hebreo se lo dice que según Men, no voy a entrar en esto, pero significa que esos sacerdocio como esta no. ¿Saben qué? Jesucristo sigue siendo hoy. Sigue oficiando como sacerdote y delante del Padre. ¿Por quién? Por vos y por mí.
Miren si no está bueno pertenecer a este nuevo pacto. La primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer que sacrificio. Ahora ya no son de animales, ¿cómo son? Espirituales. Por ende, si son espirituales, el único que puede ver la intención de esos sacrificios, ¿quién es? Dios con su espíritu. Y a la samaritana Jesús ya le había dicho algo. No entró en la discusión teológica de que si es en este monte Dios me acepte, en aquel no sé. Rompe con todo eso, samaritana. Ya es el tiempo en que, ¿cómo vamos a adorar? ¿En espíritu? En verdad. Y es más, hay un pedido clasificado de Dios en su diario. Busco adoradores que me adoren de esta forma, en espíritu y en verdad. Y tenemos solo nosotros, no hay nadie más. No hay nadie más, hermano. Solo nosotros podemos adorar a Dios como Él busca que le adoremos. Porque está bien, la creación alaba, dice los salvos y todo, manifiesta la gloria de Dios. Pero los que tenemos relación directa con el Padre somos nosotros, ¿eh? Y por eso cantamos, el Señor Jesús lo hemos, sí, lo hale con todas tus fuerzas, porque Él te dio la capacidad de hacerlo. Todos somos ahora sacerdotes delante de Dios. Antiguamente el viejo pacto era solo una tribu, solo algunos escogidos, oficiaban una o algunas veces al año. Y lo demás y nada más, lo demás de segunda. Nosotros no somos, no hay categorías acá sacerdotales, laicos, todos somos varón y mujer, esclavo libre, judío, gentil. Todos somos sacerdotes delante de Dios. Por ende tenemos la responsabilidad de serlo. Pedro dice que somos un real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar la virtud de, ojo, hay que anunciar, hay que ejercer el sacerdocio. Acá en la iglesia, viniendo los domingos. Bueno, sí, es parte, pero querido, después, de lunes a domingo, ¿qué haces? Sos también sacerdote en tu trabajo, en tu barrio, en el kiosco, en donde estés, ¿eh? El sacerdocio lo es acá. Ya ahora no hay lugares físicos donde se ejerce estrictamente. Es el espíritu. Y es en verdad, en el lugar donde vos te encuentres. Eso es un privilegio también de Dios. Ya no hay casta sacerdotal, no hay sacrificios repetidos, y ni siquiera hay mediadores humanos como algunos lo quieren hacer meter, ¿no? No, anda a tal persona, que él te imponga, que él te ore, porque él es el ungido. No, querido. Todos somos sacerdotes delante de Dios y podemos interceder los unos por los otros. Y Dios nos va a escuchar. Cuarto, un nuevo pueblo. Acá ya no se necesita nacer con una sangre especial y con un linaje especial. Juan 10, 14 al 16 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá que un rebaño y un pastor. Somos pueblo de Dios, la iglesia, redimidos y escogidos por Él, por su amor, por su beneplácito, dice también. Él lo quiso así. ¿Y por qué me miró a mí? Oh, ¿no? Lo miserable, te dice. Yo escojo. Lo que el mundo desprecia, yo lo escojo, yo lo quiero, yo lo amo. Y un día nos encontró. Algunos, claro, tuvimos quizá, algunos dicen más privilegio porque fuimos hijos de creyentes. Créanme que hay muchos hijos de creyentes que no se salvan, ¿eh? Así que no es condición para ser salvo. Tiene que estar en la misericordia y en el amor de Dios, mirarte, mirar tu condición y decir, a este lo salvo. Este es mío, este va a oír mi voz y será mi pueblo, yo seré su pastor. Efesios 2, 13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear, fíjese, en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre. Dios no quiere dos pueblos. Dios quiere un solo pueblo, redimido por sangre, su propia sangre. Somos nosotros, en la iglesia, formada por hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos, gentiles. Poner el rasgo que quiera, anteria, si quiere. Claro, tiene que llegar a Cristo primero, ¿no? Pero dice, un solo y nuevo hombre haciendo que la paz, claro, porque estábamos, que por nuestros pecados separados, de poder pertenecer a nada. Pero en Cristo y en su sangre, todos nuestros pecados han sido lavados. ¿Cómo lo mira hoy Dios? Justificados en Cristo Jesús. Aceptos. Somos aceptos ante su presencia. Y
Lo que recordábamos de ese velo rasgado de arriba abajo, era inconcebible que alguien podría entrar en un lugar santísimo. Lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, temblando sus piernas, porque tenía que antes ofrecer sacrificio por él. Y hoy tenemos entrada a ese lugar, matando en ella, dice, las enemistades. Quinto, y termino acá. Hermanos, tenemos una nueva esperanza. Es triste ver cristianos amargados, llenos de angustia, de depresión, de ansiedad. ¿Saben por qué es eso? Porque no interiorizamos que hay la nueva esperanza en nosotros. Vivimos a veces atados tanto a esta tierra, nos olvidamos que hay un peregrinaje, no estamos de paso. Nuestra ciudadanía es en los cielos, no es acá. ¿Por qué a veces vivimos como el mundo vive? Le tenemos miedo a todo, a la inseguridad. Sí, es cierto que hay que ser precavido, pero no te puedes dominar tus miedos. Si estamos en la mano de aquel que lo controla todo, que dice con el poder de su palabra sostiene el universo. A sus discípulos le dijo, ni se les antoje estar ansioso, porque Dios tiene cuidado de los pájaros. Sí, de esas palomas que te hacen caca en lugares donde vos las detestás, pero de esas palomas dice, tiene cuidado el Señor. ¿Cuánto más valemos nosotros para Él? Pero a veces ya me olvido. Por eso el salmista continuamente decía, alma mía, no te olvides, no te olvides de ninguno de sus beneficios. 1 Pedro 3, 1, 3 a 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para que una esperanza viva. Nuestra esperanza no está muerta y no es como el mundo. Te tiene temor de nombrar y de mencionar la muerte, porque se acaba todo ahí. Nuestra esperanza es viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué esa esperanza? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está reservada? En los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué, che? Para que abundéis en la esperanza en el Espíritu Santo. ¿No será que nos falta el gozo de la salvación y de la esperanza y por eso andamos a veces tan amargados y tan ansiosos? Hoy recordamos el sacrificio, pero recordamos lo que tanto le debemos como cantábamos por todo lo que hizo Él en nosotros. Y créanme que estos son solo 5 puntos que grafican algo de todo lo que Él nos hizo, pero este algo vaya si no nos tiene que hacer pesar la forma en que vivimos todos los días. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sos consciente de que Jesús vuelve? ¿Sos consciente de que Él prometió ir, pero sabés qué pasaron 2000 años? Che, no vino. Dice, nadie tenga esto por tardanza. ¿Qué es Dios? Es misericordioso. Porque su deseo es que más pase de muerte a vida, para que otros experimenten el gozo del tener esta esperanza viva. Tu vecino puede tener momentos de alegría, pero la esperanza viva que tenemos nosotros no la tiene nadie. Solo la podemos disfrutar nosotros. Vivamos con ese gozo. Que el enemigo de nuestras almas no nos quite el gozo de pertenecer a un nuevo pacto. Él quiso amarnos. Termino con Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas las tenemos por su amor. Y nos lo dio todo a nosotros, ¿eh? Todo. Todo lo nuevo que vos pensás que puede haber, lo hizo solo Cristo en nosotros. Leí hace poco un fragmento de su amor y hablando de cómo incluso el gozo de Dios ahora se condiciona con nuestro gozo, una cosa loca, pero se los leo y termino con esto. Dice, Dios era feliz sin el hombre antes que el hombre fuese criado. Y hubiera seguido siendo feliz si se hubiese limitado simplemente a destruir el hombre después que pecó. Dice, pero tal como están las cosas, ha demostrado su amor para con los pecadores particulares. Y esto significa que por su propia y libre elección ya no ha de conocer la felicidad perfecta y permanente mientras no haya llevado al cielo cada uno de ellos. En efecto, Dios ha resuelto que en adelante y para toda la eternidad su felicidad estará condicionada por la nuestra. Así Dios salva
no solo para su gloria, sino también para su felicidad. Esto sirve en buena medida para explicar por qué es que hay gozo, el gozo de Dios mismo, en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. ¿Y por qué habrá gran alegría cuando Dios nos presente sin culpa en el día final en su propia presencia sacrosanta? Este pensamiento sobrepasa el entendimiento y casi agota la fe. Pero no cabe duda de que según la Escritura, tal es el amor de Dios. Tenemos todo lo nuevo en Cristo. Hoy lo recordamos y le alabamos a Él por eso. Que no sea un domingo más y que sea un renovar dentro nuestro para vivir agradecido por todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su mano.